Reconformamos el panel tras las entrevistas individuales con mis dos invitados respecto a un tema crucial: cómo seguir con la minería en el Ecuador. Dense cuenta que el planteamiento asume que hay que continuar con esto, no parar esto. Estamos discutiendo cómo, en qué términos, hasta dónde, en qué ámbitos. Y este ha sido un tema central en la semana. El Universo lo situó así el día jueves. 2.500 mineros salen de zona resguardada, no solamente mineros. Ahí había una cantidad de delincuentes, para llamarlo suave, como mencionamos al principio. Y según el mismo dato del Universo, una cantidad enorme de colombianos, venezolanos, peruanos y también, ratifico, de gente dedicada a la trata de blancas. Esto da una idea de lo compleja que se volvió la minería cuando degeneró hacia lo informal o ilegal en el país, lo que se tardó en una intervención que por fin se hizo. Esto fue advertido por Monseñor Maggi en Imbabura hace 2 o 4 años. Se la dejó crecer en el régimen anterior, en esta se disparó hasta que tomaron una actitud que celebro y que ojalá mantengan con prudencia y firmeza, porque el rebote la próxima semana va a ser: ok, le quitaron empleo a 8.000 personas, ¿dónde la van a emplear ahora? O sea, a cómplices de delincuentes el Estado tiene la obligación de emplear. Hay millones de ecuatorianos que pueden haber optado por una cosa ilegal también y no lo hicieron. Aquí cada cual tiene que empezar a asumir su responsabilidad. Dijo abogado Steven Gamboa, en otras palabras, pero con estos términos, Fred Larreategui, que los pasivos ambientales no valen la pena con relación a las prospectivas ventajas que tiene la minería. ¿Por qué piensa usted que no? Celebro, Carlos, la pregunta que además hiciste en ese momento. Si fuera así y el pasivo ambiental sobre el cual se refiere es tan inmanejable que los países se perjudican de manera enorme, entonces efectivamente no estuviera Canadá, Australia, Chile y un sinnúmero de países, Inglaterra, dedicados a la actividad minera. Pero dijo también, cuando le dije eso, Fred Larreategui, la diferencia, que nosotros estamos en un sitio privilegiado del universo, que la mayoría de recursos mineros están en los Andes, en la cordillera, que en el caso del agua, eso fluye hacia los ríos. Y citó un ejemplo dramático de Esmeraldas, avalado por jueces. ¿Por qué no entendemos que eso que es aplicable a otras realidades, aquí es más dañino que beneficioso? Carlos, tomar un botón para hacer una muestra es justo, pero es impreciso. Lo que sucede en Esmeraldas es minería 100% ilegal, aluvial, que crece al margen de la ley, que se recupera a través de cianuro y normalmente a través de mercurio en las orillas de los ríos. Eso es un delito. Esa no es la muestra de la minería que nosotros proponemos, ni la muestra de la minería a gran escala. Aquí hay una diferencia muy importante. Ustedes convierten un caso en todo el caso. Ustedes convierten un drama en toda la tragedia. Cuando él está defendiendo una minería que ciertamente no hemos visto todavía, ¿ya?, responsable y tecnificada, para llamarla de alguna manera, no cero impacto ambiental, no limpia. Yo no le he oído hasta ahora al abogado Gamboa que diga eso. ¿Por qué siguen ustedes oponiéndose? Carlos, para terminar el tema de Esmeraldas, que creo que es bueno contextualizar, y después voy a contestar con más precisión lo que dice. Solo con brevedad. En el caso de Esmeraldas, dice, según la legislación ambiental, dice que el límite permisible en concentraciones de consumo humano es de 0.2 miligramos sobre litro para aluminio. Los resultados de las muestras de Senagua dice que en el 50% de las aguas naturales monitoreadas presentan concentraciones de aluminio elevadas, tal es el caso del estero María. Así en el punto cercano... ¿Quiénes hicieron eso? Ya. Los mineros informales. Permíteme decirte. Los delincuentes. ¿Por qué van a pagar el precio de esa infracción legal los nuevos inversionistas que vienen con otra tecnología y otra posición? Esto hay que contextualizarle, Carlos. Si bien es cierto, gran parte de esta contaminación de Esmeraldas, como decía el abogado Gamboa, se refiere a minería ilegal, lo cierto es que yo también mencioné en la parte anterior que el agua y los daños se van acumulando. La minería que se haga luego en cordillera arriba, todo esto va a terminar bajando. No, si es que las empresas mineras quieren invertir en plantas de tratamiento de agua para eliminar los metales, tampoco les saldría a cuenta, porque las plantas de tratamiento de agua que eliminan metales son demasiado costosas. Ya. No tenemos plantas de tratamiento en ciudades importantes. Ahí, ya que toque el agua. Porque usted dijo una cosa que me pareció astronómica. Dijo que van a devolver agua más limpia de la que reciben. No solo lo digo, la ley lo exige. Si no lo podemos hacer... La ley puede decir cualquier, casi si no una palabrota. la ley puede decir cualquier cosa en este país. Si no lo podemos hacer, Carlos, nos tienen que cerrar. Me interesa saber cómo
la empresa que usted defiende y representa. Todas las empresas de la actividad minera la en el suya, Ecuador están tiene obligadas a lo tecnología mismo. para hacer eso. Todas las empresas están obligadas a hacerlo y la tecnología existe. De hecho, se hace hoy. ¿Cómo funciona eso? De que recibes agua con Tomas agua de captación contaminantes. de río, no limpia. Tomas agua de captación limpia de río. ¿Qué es eso? La agua de captación, pones una toma y tomas agua de un río, autorizada previamente por la gente, Con por la basura, Autoridad Única del lodo, Agua. minerales, Agua de etcétera. río, Ya. correcto. Para usarla en el tu proceso procesamiento. productivo, en tu proceso Ya. productivo, en tu recuperación de mineral. ¿Y qué devuelves? La decantas, la procesas, la tratas y la devuelves al estero, le devuelves al río o al estero donde la hayas tomado en igual o mejor calidad de lo que Lo estaba. otro, ya sé que la inversión de ustedes está en camino, que todavía no está en la fase de explotación, ¿verdad? Correcto, nosotros exploración. ¿Quién diablos verifica esa vaina? La Agencia de Regulación y Control del Agua, el Ministerio de Ambiente, todas las entidades de ¿Con qué control del Estado, infraestructura, tecnología y herramientas? con las que les tiene que proveer el Estado. La porquería que tienen aquí. Lo que tú dices es totalmente cierto y es un punto que nosotros también lo tenemos identificado, además, entre los riesgos. El Estado debe empezar a asignarle recursos. Acaban de publicar la nueva política minera, que me parece un poco discursiva hasta que vi el tema de Buenos Aires, que yo luego podemos tocarlo si quieres, pero es muy discursiva, es muy de decir a lo que suena Enseguida bien. vamos a eso. Sigamos con los puntos. ¿Quién debe regular que esto se haga? Que esta declaración bonita ya se ejecute, que es lo que ustedes deberían procurar. Él está demostrando que la ley exige y ellos pueden tecnológicamente devolver a la fuente y al estero o el río un agua más pura que la que recibieron. Eso no es cierto, Carlos. No es cierto ¿Qué no es cierto? que utilizan agua y que la devuelven más pura. El ¿Cómo proceso, sabe? ¿Usted ha estado ahí? el proceso minero, no, pero he leído. He leído y he estado 2 veces en Mirador. Ya, pero ¿qué es Mirador? El proyecto de cobre Mirador en Zamora Chinchipe, al lado de la ¿Qué ciudad del explota Pangui. ese proyecto? Todavía Cobre. nada, Carlos. Aún no sale una libra de cobre de ahí. ¿Cómo podemos haber contaminado el agua si aún no empieza la recuperación de metales en Mirador? Respóndale. He estado en INTAC, por ejemplo. Un proyecto. tampoco hay un proyecto. Ya. Donde tampoco hay un proyecto de explotación. Ya, ¿usted ha estado en Mirador y? He estado en Mirador y ahí ya existen afectaciones a los ríos aledaños. Existe afectación al río. En el momento que hacen qué? Desde el momento que comienzan a hacer la exploración avanzada, que implica hacer 90, 100, 120, dependiendo las características técnicas del proceso de exploración, comienzan a hacer perforaciones para sacar testigos. Abogado, ya voy con usted. Pero es imposible que no exista afectación, pues. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que la minería no impacte en nada? El problema es hasta qué punto la afectación que hay es reducible y controlable y hasta qué punto el beneficio social que debe generar, coincido con usted en que no genera un carajo, vale la pena. Es que estamos debatiendo el tema que decía el abogado Gamboa de que devuelven el agua más limpia. Yo estoy diciendo que en proyectos como en Mirador ya se ha evidenciado agua contaminada. En campañas de exploración avanzada en la provincia de Imbabura, en el proyecto de Urimagua, un monitoreo comunitario, que te voy a pasar el documento, Carlos, tú puedes revisar, ya existen variaciones Ok. en exploración avanzada. No estamos Ahora hablando sí, de explotación, ya, rebata que eso. el Permítame, tema es... Esto es ya, súper importante rebata y es eso. súper fácil de justificar. Cuando nos hablan de afectaciones y no nos hablan de los valores, nos están mintiendo, Carlos. Lo que nos acaban de presentar en la sentencia, Esmeraldas nos dice aluminio, cadmio, afectaciones, metales pesados. Eso daña la salud. ¿Por qué no tenemos lo mismo en Mirador? Si Mirador no ha sacado una libra de cobre, Carlos, el proyecto todavía no Está explota. diciendo que solamente con el proceso de adecuar el terreno y comenzar el movimiento de tierra pero ya hay afectación Pero por al río. supuesto, Carlos, pasa con las bananeras, pasa con las camaroneras, pasa con todas las actividades productivas. Sin duda vas a modificar la característica del río brevemente mientras estás construyendo. ¿Quién Eso es debe natural. vigilar en el Estado que esto que ya han empezado a hacer sin comenzar a explotar no pase el nivel tolerable de La Agencia de afectación? Regulación y Control del Agua, el Ministerio de Ambiente y todas las entidades de control que establece el Estado. Volvemos a lo anterior. ¿Tienen ellos la infraestructura? Tienen la el personal? infraestructura y el Estado la debe mejorar. ¿Sabe lo que me dijeron cuando pregunté en el puerto de Guayaquil si la aduana chequea eso? Me dijo la señora Muñoz, María de los Ángeles, ¿se Sí, llama? María de los Ángeles. ¿Ya? O sea, funcionaria fenomenal. Nosotros no podemos hacer eso ni debemos hacer eso. Nosotros verificamos si la orden o el despacho que han aprobado corresponde a lo que está en el container o en el envase en que sacan esto, si es en verdad una cantidad de tierra y de roca y de lodo con los metales allí, sin que podamos ver si están, y punto. ¿Y sabe lo que dice Arcom? Ellos aleatoriamente cada vez que puede o se les ocurre, van a chequear a ver si están sacando lo que dicen que están sacando. Ahí puede haber desde drogas, si les diera la gana, hasta uranio, si es uranio lo que verdaderamente están explotando en algunos sectores de Zamora y de Azuay. Y sin esas previsiones, ¿usted quiere que sigamos?
Carlos, pero es que, de nuevo, esto es una cosa muy fácil de entender. ¿Cómo implementa el Estado todo un mecanismo de control, precapacita personas y una infraestructura si no tiene recursos de esa actividad? La actividad debe generar recursos para que el Estado los pueda asignar. Subcontrate una empresa que audite y fiscalice. Lo debe hacer. De hecho, las compañías, el primer interesado en saber cuánto se va no es probablemente el Estado ecuatoriano, es probablemente quien lo compra. Porque quien lo compra paga por lo que va. Hay una primera conclusión. Sí, reconociendo de que Arcom y otras entidades no tienen la capacidad tecnológica, el nivel de honestidad y la eficiencia de personal, así como el Estado subcontrata a veces una fiscalizadora, debería subcontratar empresas especializadas internacionales en auditar este tipo de cosas. ¿Le parece una salida? Carlos, comencemos por quién hace los estudios de impacto ambiental. La ley actual dice que la empresa promotora del proyecto tiene que contratar o puede contratar de entre sus auditores calificados en el MAE a una entidad que haga el estudio de impacto ambiental. No puedo creer, ¿es juez y parte? Las empresas... ¿La empresa? Sí. O sea, la empresa misma escoge la que va a hacer el estudio que le dice si puede o no. Exactamente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo? ¿Quién audita el estudio? El Ministerio de Ambiente. El Ministerio del Ambiente. La autoridad de control tiene que hacer el levantamiento. Imagínese la cantidad de en funcionarios. un país arrasado de corrupción. Pero imagínese la cantidad de funcionarios que requería el Ministerio de Ambiente para hacer el estudio de impacto ambiental. Estamos pensando en minería, que es una actividad castigada en este momento. Pero todas las áreas, de producción. Antes de eso, ¿por qué no hacer una cosa parecida a la que se hace en la obra pública de otro tipo? Que la empresa que hace el estudio del proyecto de factibilidad del puente o la carretera no sea la misma constructora. Y ya hay por lo menos una independencia entre uno y otro. Eso es para diseño y fiscalización, eso es otra cosa, Carlos. No tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Ok. Te pongo un ejemplo de la problemática que presentan los estudios de impacto ambiental, Carlos, y no sé si es que tal vez Steve puede corroborar. En el proyecto de Urimagua, por ejemplo, que yo lo pude analizar cuando trabajé en un tema de ¿Urimagua queda dónde? En Imbabura, en la parte aledaña de la reserva Cotacachi-Cayapas. Ok. Ahí Contraloría observó algunas cosas, pero la Defensoría del Pueblo también ha observado en una resolución que está en firme y que se debe cumplir, que el estudio de impacto ambiental se hizo en base a datos meteorológicos y esa es una gran debilidad que tiene el Ecuador. ¿En serio? Datos meteorológicos, espérate, de Otavalo y de otra estación meteorológica que se llama Ingacho o Ingapicho. ¿Exclusivamente en función de eso? En función de eso, levantan su línea base y hacen un estudio de impacto ambiental. En dos lugares, Carlos, donde no llueve ni cercanamente igual, la cantidad, los caudales, etcétera, no son iguales. Ya. La minería supuestamente responsable, que tanto dicen y se refieren en Canadá, en el primer mundo, dice que deberían contar con datos de al menos 10 años, de la variación de la lluvia, de los caudales, cuánto crece el río, cuánto baja el río. Eso, abogado Gamboa. Aquí es una toma. Carlos, nuevamente, la lógica no necesita de fuerza. Imagínate lo que nos están pidiendo. Primero, lo que se pide es que se cumpla la ley. No es un tema de opiniones. No son 10 tomas, 10 años, 20 años. Es lo que diga la ley. Y la ley establece que con una toma el ministerio puede iniciar el proceso. Ese es el primer... No puedo creer. Pero Carlos, escúchame. ¿Qué es con una toma? Pero Carlos, una muestra de agua. Eso es esa es una del sinnúmero de elementos que entran a consideración. No es la única, es una del ¿Y usted mismo me repite eso y le parece que está bien? Pero Carlos, es correcto. ¿Usted qué es antes, ecuatoriano o abogado? Ecuatoriano ante todo, de hecho, nacionalista extremo. ¿Y si le importa este país? Pero permíteme explicarte. ¿Y no siente cargo de conciencia de ver que está asesorando una empresa minera Carlos, esto es un en donde error. le dan este tipo de facilidades? Déjame explicarte. No, contésteme esto que acabo de preguntar. Pero de ninguna manera, Carlos, yo estoy completamente complacido. ¿Le parece responsable que con una toma sea suficiente? Pero es que eso inicia el proceso, Carlos. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos 10 años para tomar la siguiente o 10 años tomamos la toma? Okay. El proceso recién empieza. La exploración inicial es recorrer el lugar, es tomar muestras a mano. Son 4 años de eso. Ahí vienen 4 años de tomas adicionales para la toma inicial. Tengo que hacer una pausa. Y de paso, esto no agota el debate, lo abre. Y celebro la forma en que ustedes lo están haciendo. En este programa no se va a acabar la discusión, va a comenzar. Y por primera vez con dos puntos de vista jurídicos y técnicos casi completamente contrapuestos. Cuando vuelva, las conclusiones de ambos y lo que piensan del último que acaba de pasar en Buenos Aires.